Hola amigos de YouTube, los saluda AlexChemist93 con un nuevo video. Para esta ocasión quise hacer algo muy especial, y hablar de una de las franquicias que más me han marcado en la vida. Verán, mucho antes del anime, la literatura, y los videojuegos. Yo era fan de leer libros que hablaban sobre un grupo especial de criaturas que alguna vez caminaron sobre la faz de la Tierra hace millones de años. Estos seres podían ser tan colosales como un altísimo edificio, o bien, ser mucho más rápidos que cualquier felino de la sabana. También, podían ser tan pequeños como del tamaño de una gallina, e igualmente poseer afilados dientes capaces de despedazar a un humano en instantes. Así es, si es que aún no lo han adivinado, yo era fan de los dinosaurios. Y una de las películas, o mejor dicho la película que me marcó y me hizo interesarme en estas majestuosas criaturas a la corta edad de 5 años, fue nada más y nada menos que Jurassic Park de Steven Spielberg. Así que de una vez lo admito y les digo que esta es mi película favorita de toda la vida, así como sus secuelas y sus repudiables spin-offs, que si bien me gustan y los disfruto, no se pueden comparar con la calidad de la primera película. Pero bueno, digamos que, fue gracias a la pandemia que el año pasado pude reencontrarme con aquel fanatismo infantil que ya había dejado de lado hace muchos años, y por fin me pude dar la oportunidad de leer el libro que fue el pilar para la realización de esta película. Porque sí, amigos, por si no lo sabían, Jurassic Park antes de ser una película fue una novela que fue escrita por Michael Crichton, autor que es mundialmente reconocido por ser uno de los pioneros en la creación del género narrativo conocido como techno-thriller. Y para quienes no sepan qué es un techno-thriller, digamos que es un género narrativo que se caracteriza por ser una mezcla entre novela de aventuras con explicaciones científicas extremadamente cuidadosas que sirven a la trama para desarrollar la acción. Un ejemplo muy obvio, exceptuando al libro que nos atañe en esta ocasión, serían las novelas de Dan Brown, que, si bien mezclan explicaciones históricas y turísticas, la trama va de resolver un caso en el menor tiempo posible, mientras los personajes le sueltan al lector múltiples datos e información que probablemente sean relevantes para el desarrollo de la historia. Si tienen dudas sobre cómo Dan Brown construye sus novelas, les dejo el link en la descripción para que vean el video que le dediqué hace un par de años. Bueno, continuando, digamos que las novelas de Michael Crichton fueron las primeras en utilizar este tipo de narración, la cual la explicaré más adelante en la reseña del libro. Así que sin más, vayamos a ello. Parque Jurásico es una novela de ciencia ficción y aventuras, escrita por Michael Crichton en 1990, que trata sobre el campo de la ingeniería genética aplicada al comercio y la explotación de animales. La novela narra cómo se intenta recrear la época de los dinosaurios a través de un parque temático en Costa Rica. Decir que la trama de Jurassic Park no necesita presentación es admitir que doy por sentado que todos alguna vez en la vida hayan visto dicha película, y resumir la trama del libro sería más o menos reiterativo a estas alturas. Porque sí, la película es fiel al material de origen, pero se queda muy corta en lo que propone su contraparte de papel. De hecho, la historia empieza de una forma muy diferente a lo que ocurre en su contraparte en celuloide, donde, estableciendo un tono como de misterio, se nos introduce a una médica norteamericana que atiende a un paciente con graves heridas. Nosotros que ya hemos visto la película ya nos lo podemos imaginar, pero en su momento la manera en cómo nos es introducido este misterio da para pensar, ya que le informan a la doctora que dichas heridas fueron hechas con una excavadora. Lo mismo ocurre en el segundo capítulo, donde una adinerada familia visita una reserva biológica y la hija menor se escabulle para ir a jugar con unas lagartijas de 30 centímetros de altura, las cuales le ocasionan heridas letales. Y sí, precisamente esa es la escena con la que empieza la segunda película. Y finalmente tenemos la historia principal, que al igual que la película se irá desarrollando de manera paralela por lo menos hasta el ataque del tiranosaurio Rex, para luego después dar paso a otra cosa. Pero antes de hablar sobre los cambios en la trama, es necesario presentar a los personajes que la conforman. Alan Grant, paleontólogo de prestigio en nómina de Hammond, es invitado por este último para avalar el parque. Su principal campo de estudio es la conducta de anidamiento de los dinosaurios y sus conductas sociales. Ellie Sattler, joven paleobotánica de 27 años, alumna de posgrado y amiga íntima de Grant. También invitada a la visita del parque, Ian Malcolm, joven matemático de 36 años, especialista en la teoría del caos y la interacción en sistemas complejos.
Desde un principio no aprueba la idea del parque, y son muchos sus monólogos donde explica que un sistema tan complejo como el de Parque Jurásico, donde intentan controlar animales salvajes y desconocidos, estaba destinado a perder el control. Alexis Murphy, Lex, nieta de Hammond, es algo caprichosa, molesta continuamente a su hermano Tim y le gusta el deporte, sobre todo el béisbol. De 8 años de edad, Timothy Murphy, Tim, nieto de Hammond, fascinado por los dinosaurios y admirador de Grant. Es más retraído que su hermana. De unos 11 años de edad. Le encanta la informática. John Hammond, filántropo multimillonario que financia las investigaciones de los paleontólogos asesores del parque. El anciano fundador de la compañía de ingeniería genética International Genetics de Palo Alto, InGen, ideó la creación del parque. Tiene una personalidad ambiciosa y materialista al extremo. Dennis Nedry, programador que desarrolla y gestiona el sistema informático del parque. Disconforme con su salario, acepta robar embriones de dinosaurio para Biosyn, una empresa competidora de InGen. Es quien desconecta los sistemas de comunicación y las alambradas del parque. Donald Genaro, abogado que representa a los inversores del parque. Hammond lo lleva a la visita para que transmita a sus clientes que el parque es seguro. Robert Muldoon, experto guía cazador de animales salvajes en África y guarda general del parque. Insiste a Hammond en comprar armas de amplio poder de fuego para controlar a los dinosaurios. Ed Regis, publicista que trabaja para Hammond desde la construcción del parque. Acompaña al grupo en la visita. Dr. Henry Wu, doctor en genética, responsable de la recreación de dinosaurios. Considera que los dinosaurios resultaron más rápidos y salvajes de lo que creían, e insiste a Hammond en manipularlos genéticamente para hacerlos más lentos y dóciles. Ray Arnold, antiguo supervisor de desarrollo armamentístico y ingeniero supervisor de parques de atracciones, es contratado como supervisor del parque, y es quien opera el centro de control del mismo. Le preocupan los pequeños detalles que causan problemas al buen funcionamiento del parque, evitando su puesta a punto. Como podrán notar, tanto el libro como la película poseen los mismos personajes salvo por unas cuantas excepciones. Primeramente, cabe decir que, aunque sean los mismos personajes, en ambas versiones obtienen un tratamiento diferente. Por ejemplo, en el caso del Dr. Grant, su contraparte de papel es mucho más aventurera y atrevida de lo que se nos mostró en la película. Incluso podría decir que es más fornido y audaz, con vastísimos conocimientos sobre dinosaurios, los cuales le ayudarán a sobrevivir tanto a él como a los nietos de Hammond dentro del parque. Lo mismo ocurre con Ian Malcolm, que en la película se nos pinta como un pedante sabelotodo que dice cada cuando un chiste o comentario sarcástico, pero que lamentablemente se queda así, ya que si mal lo recuerdo nunca nos es explicada la razón por la que los acompañan ni los conocimientos que posee. De hecho, en el libro, se nos explica que es un genio matemático multipremiado, que se viste y se comporta como rockstar frente a la gente debido a los hallazgos en sus investigaciones sobre la teoría del caos. La cual, precisamente también es explicada en la novela y le permite predecir los horrorosos eventos que se suscitarán en aquella visita. Otro de los personajes que también sufrieron cambios radicales de un medio a otro, sería John Hammond, que como recordarán en la película es un hombre de buen corazón con el sueño de traer felicidad a los niños con la creación de ese zoológico tan único, quien además quiere mucho a sus nietos. Pues déjenme decirles que toda esta actitud tan bonachona no es otra cosa más que puro invento de la película, porque el Hammond del libro es un hombre verdaderamente nefasto. Ya desde el simple hecho en cómo explota a sus trabajadores da para pensar, al igual que la manera en cómo trata a los científicos y hasta los mismos dinosaurios. Porque sí, a Hammond no le interesa nada más que la efectividad 100% funcional del parque, la cual será capaz de conseguir sin importarle las víctimas que haya en el proceso. Por esta misma razón, cuando van de visita a sus nietos apenas si les hace caso, y los deja al cuidado de Donald Genaro y Ed Regis. Y hablando sobre este último, podría decirse que fue completamente omitido de la película. Aunque a decir verdad tampoco es que haya sido necesario, porque más allá de ser el publicista del parque, e interactuar con los personajes principales, su función solo se limita a ser la primera víctima del T-Rex, en una escena casi parecida a la de la película donde abandona a los niños en el auto cuando ve que el tiranosaurio ha salido de su recinto, para luego esconderse, pero cuando todo hubo pasado es atacado por una cría joven. Ahora toca hablar sobre uno de los cambios más sustanciales en cuanto a personajes se refiere, ya que los nietos de Hammond son muy diferentes a su contraparte cinematográfica.
Si recuerdan bien, en la película Alex nos es presentada como la hermana mayor y Tim como el menor. Cosa que en el libro ocurre de manera invertida ya que Tim es el mayor y Lex la menor. Y sobre esta última la verdad es que tengo sentimientos encontrados, ya que en el libro es una niña fastidiosa de 8 años, fanática del béisbol que se aburre con facilidad y no le sorprenden para nada los dinosaurios. Podría decirse que es el personaje más castroso de la novela, porque cual niño chiquito se la pasa lloriqueando, maldiciendo y metiéndose en problemas. En serio, hubo un momento en que deseé que este personaje fuera devorado por alguno de los dinosaurios para que ya dejara de joder. Por otro lado, el Tim de la película y la novela no posee gran diferencia salvo el hecho que se mencionó de ser el hermano mayor. Es un fanático empedernido de los dinosaurios y de las investigaciones del Dr. Grant, así como un niño nervioso y asustadizo. Quizás el cambio más grande sería que fue este quien manipuló el ordenador del centro de operaciones debido a sus conocimientos de informática, cosa que en la película le fue atribuida a Alex. Otro de los personajes que tampoco sufre grandes cambios en la adaptación, sería la doctora Sattler, la cual a decir verdad es prácticamente igualita en ambas versiones, salvo por el detalle que en el libro tiene más participación y también es pareja del Dr. Grant. Lo mismo pasa con Dennis Nedry, quien también es el antagonista que se roba los embriones y deja al parque sin luz en ambas versiones y también obtiene esa patética muerte a manos del Dilophosaurus. De hecho, como dato geek, el aspecto real del Dilophosaurus según los últimos hallazgos es muy diferente a como nos fue presentado en la película y el libro. Ya que este no poseía una cresta ni tampoco esa membrana alrededor del cuello, incluso era mucho más grande ya que media más de 7 metros. Bueno, continuando con la reseña, pasemos ahora a revisar las partes que más disfrute de la novela pero que en la película quedaron prácticamente olvidadas, que fueron las explicaciones científicas. Si eres de los que cree que los primeros 45 minutos son los más aburridos de la película por estar repleta de información que no viene al caso, déjame decirte que en el libro ocurre algo más o menos parecido, solo que en vez de tratarse de un par de explicaciones, son páginas y capítulos enteros que giran alrededor de estas en las que el autor aprovecha para soltar información sobre los dinosaurios, la paleontología, la informática, la biología, la botánica y también, aunque debo de admitir que me costó entender, de matemáticas y física cuántica. De hecho, el autor utiliza un solo capítulo para explicar en qué consiste la teoría del caos, de la mano de nuestro carismático Ian Malcolm, que a decir verdad ya olvidé y mucho menos me voy a poner a explicar porque la verdad no la entendí del todo. Así que, si eres de los que les aburre leer artículos científicos, déjame decirte que este libro no es para ti ya que una tercera parte del mismo está repleta de esto, y al menos en mi caso lo llegué a disfrutar ya que me recordó mucho a cuando leía enciclopedias y libros de dinosaurios en mi infancia. Por lo que de una vez les advierto, que es un libro que exige mucha paciencia, sobre todo si ya viste la película y ya sabes lo que va a pasar. Respecto al ritmo de la historia, se podría decir que va de menos a más, siendo la primera parte la más cargada de datos y descripciones que ayuden al lector a imaginarse la plausibilidad de los eventos, a pesar de no contar con un referente real para la descripción de los mismos animales. Para lograr esto, Crichton se vale de ilustraciones y datos científicos que ayuden al lector a distinguir a un dinosaurio de otro, siendo principalmente el Dr. Grant el que proporciona estos datos. Mientras que la segunda parte podría decirse que es la más dinámica ya que está repleta de acción y momentos épicos, muchos de ellos ni siquiera vistos en la película, y que probablemente abordaré en la sección de spoilers. Por otro lado, hago mención sobre la violencia y brutalidad con la que el autor se vale para retratar todo el caos generado por la fuga de los dinosaurios. Si recuerdan, en la película las escenas de gente siendo devorada por dinosaurios apenas si eran mostradas, mientras que en el libro las descripciones que utiliza el autor para estas escenas son de lo más grotescas y desagradables, consiguiendo así un efecto mucho más realista. Mención honorífica para la parte donde un velociraptor bebé es devorado por raptores adultos, la cual sinceramente casi me hace vomitar por la manera tan explícita en cómo está narrada. Pero bueno, antes de pasar a la sección de spoilers, me gustaría comentar algo que quizás cause un poco de polémica, pero que incluso ya desde la misma película me preguntaba. ¿Es realmente posible traer a la vida a criaturas prehistóricas por medio de la manipulación genética? Obviamente la respuesta es un rotundo no. Y no solo por el hecho fantasioso de extraer la sangre de los dinosaurios por medio de mosquitos conservados en resina, sino también por el hecho de rellenar huecos genéticos con el ADN de otros animales.
Cualquiera de las dos formas, según la ciencia actual, es imposible. Primero porque el ADN no logra conservarse millones de años, y segundo porque para poder extraerlo de mosquitos fosilizados es necesario destruir al mosquito, lo cual conlleva a que se desestabilice la muestra. Lo interesante aquí es que al igual que como lo mencioné en mi reseña a las novelas de Dan Brown, el autor insiste que dicho procedimiento puede ser plausible, y para ello se vale de la mención de varios experimentos similares que quién sabe si sean reales o no, para que el lector compre la idea y así poder desarrollar la historia. Honestamente, esto siempre me ha parecido una práctica bastante deshonesta por parte de los autores que la utilizan, y en este caso Crichton tergiversa varios de estos datos para favorecer su historia. Así que recuerden, no importa que tanto insista el autor en hacerles creer que sus investigaciones están sustentadas, siempre que se trate de historias de este tipo, es necesario poner en duda todo lo leído e investigar por su cuenta. Para un autor es más importante cautivar al lector, y para lograrlo es necesario que éste le siga la corriente. Bueno, para no extender más la duración de esta reseña, ha llegado la hora de entrar en terrenos de spoilers, así que como siempre les pido a las personas que no han leído el libro o estén interesadas en leerlo que abandonen de inmediato y regresen después de acabarlo, porque a partir de aquí soltaré todos los spoilers habidos y por haber. Lo voy a admitir, esta historia en sí no tiene muchos spoilers, sobre todo si ya viste la película. En realidad, lo interesante y lo que podría decirse que es diferente es todo lo que ocurre a partir de la parte del ataque del T-Rex al vehículo donde iban los niños. Primero, porque ocurre de manera diferente y segundo, porque hay demasiadas partes memorables que seguramente me habría gustado ver en la película. Un ejemplo de estas partes podría ser la de la muerte de Ed Regis a manos de una cría joven del T-Rex. O cuando Grant y los chicos cruzan el río en una balsa mientras son acechados por el tiranosaurio, el cual sorprendentemente puede nadar. O también cuando los demás científicos e invitados se quedan atrapados en el centro de visitantes y la doctora Sattler actúa de carnada para que estos pudieran escapar de los raptores que los acechaban. E igualmente la parte donde Grant y los niños terminan metiéndose dentro de la jaula de los pterodáctilos y son atacados por estos mismos, aunque haciendo un paréntesis, esta idea fue retomada en cierto modo en la infame tercera película, pero sin duda me quedo más con la versión del libro, ya que está narrada de manera que provoque mucha tensión en el lector, y tema por la vida de nuestros protagonistas. Y también la parte que había mencionado con anterioridad cuando Grant se inmiscuye dentro del laboratorio y utiliza jeringas con toxina para matar a los Velociraptor, los cuales no sienten ningún apego emocional a su propia especie, y ocurre el infame pasaje donde una de las crías recién nacidas es devorada y pisoteada sin piedad por raptores adultos. Y bueno, podría seguir mencionando más situaciones que también me parecieron memorables, pero creo que ya va siendo hora de dar mis conclusiones sobre esta fascinante novela. Primero que nada, cabe decir que el final es un tanto diferente de la película, ya que luego de derrotar a los raptores que acechaban el centro de visitantes, Grant, Sattler y Gennaro van en busca del nido de los Velociraptor y descubren algo insólito. Sin embargo, todo este descubrimiento es interrumpido de golpe por la llegada de los helicópteros, y el John Hammond del libro, a diferencia del de la película, obtiene su merecida muerte a manos de un pequeño grupo de compis, luego de haber caído a la orilla de un río y romperse el tobillo. Así que digamos que obtuvo su muerte a manos de sus propias creaciones, por lo que mejor final para este nefasto personaje no pudo haber habido. Sin embargo, tal parece que Crichton jamás pensó en el éxito y la fama que acarrearía la película de Spielberg, por lo que al final de la novela el autor sentencia la vida de sus criaturas a manos del ejército costarriqueño, exterminando así cualquier rastro de existencia. Error que la verdad considero completamente garrafal, ya que unos años después el autor escribiría la secuela titulada The Lost World, la cual también he leído y sinceramente me parece demasiado forzada la manera en cómo nos es introducida la idea de una segunda isla donde hacían los prototipos. Pero bueno, si quieren que también reseñe la segunda novela, la cual es completamente diferente a su contraparte cinematográfica, háganmelo saber en la caja de comentarios, así que antes de terminar me gustaría añadir algo que olvidé decir y que obviamente es el mensaje del libro. Porque sí, no todo en esta historia gira en torno a gente huyendo de dinosaurios, o a explicaciones científicas metidas en la trama con calzador, o no, en realidad el mensaje que el autor nos quiere transmitir es uno mucho más ecológico y ambientalista. Incluso podría decirse que hasta filosófico, ya que realmente puede el hombre controlar aquello que está más allá de su comprensión. Y si lo hace, ¿cómo espera que las cosas salgan de la manera planeada?
Después de todo, la vida siempre se abrirá camino, y dentro del caos no siempre puede existir el orden. Estas y otras más reflexiones nos deja entrever el autor dentro de sus páginas, las cuales sinceramente creo que no han perdido vigencia a lo largo de los años, y me alegra que un libro como este tenga la capacidad de transmitir este tipo de mensajes a sus lectores. Eso incrementa más mis razones para admitir que el libro me gustó mucho más que la película, y eso que anteriormente dije que la película es mi película favorita por antonomasia. Así que sí, señores, leer el libro de Jurassic Park es un obligado referente si disfrutan de esta saga, ya que básicamente es el complemento que contiene todas las explicaciones que las películas dejan de lado. Por lo tanto, connoto a esta novela con un merecido 91 sobre 100, tildándola como una obra imperdible para cualquier dino fanático, especialmente si dicho interés surgió con la dinomanía provocada por el éxito de estas películas en los 90. Bueno, amigos de YouTube, esto es todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado de la reseña, y la compartan con aquellas otras personas que también les pueda interesar. Por favor, no se olviden de comentar, darle like y suscribirse si les ha gustado. Les dejo de una vez el avance del próximo video, el cual será una reseña a uno de los animes originales de Netflix, que también es una adaptación de una de mis sagas de videojuegos favoritas. Así es, próximamente no se pierdan la reseña de Castlevania de Netflix. Nos veremos en el siguiente video, hasta pronto.